bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios el día de hoy y pues voy a pedirle a Dios que esta palabra, que es la semilla, caiga en buena tierra. ¿Cuál tierra? Tu corazón. Espero que esta palabra te edifique, esta palabra abra tus oídos espirituales y que Dios nos dé, tanto a ti como a mí, el entendimiento de su palabra y que Él ponga en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y este versículo, la mayoría de las personas se lo saben, la mayoría de las personas lo han escuchado o lo han repetido muchas veces. Pero hoy quiero hablarte del enfoque verdadero, de la realidad, de esa verdad que nadie quiere escuchar, de esa verdad incómoda, porque a nadie le gusta escuchar la verdad. Y la verdad es esta, porque de tal manera amó, aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, es un versículo muy común y se oye muy bonito. Y nosotros lo hablamos de una manera muy liberal, muy fácil, pero no nos detenemos a pensar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. De tal manera que no se puede expresar con palabras. De esa manera Dios nos ha amado al grado de dar a su Hijo unigénito. ¿Por qué Dios dio a su Hijo unigénito? Para darse a conocer Él aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque como en aquellos tiempos, como en estos tiempos, los tiempos son malos y cada vez más malos. La ciencia ha aumentado cada día más y más y más. Y este es un recurso, este de que tú recibas este video, es un recurso también de la ciencia. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia avanza? Cuando la gente se vuelve más capaz de tener abierto el panorama a ver y a escuchar tantas cosas en cada video. Y la gente se cree la mayoría de los videos que ve. Aquí es el detalle. Jesús dijo que la verdad nos haría libre, pero la verdad viene en su palabra, aunque estamos conscientes que a través de todos estos años han quitado y han puesto y han hecho lo que han querido con la palabra de Dios. Pero Dios en su infinito amor y en su grande misericordia nos ha mandado un consolador que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es que nos revela la palabra de Dios escrita y abre nuestro entendimiento de una manera extraordinariamente asombrosa, al grado que Él permite que comprendamos lo que no comprende nadie. Porque muchas personas incluso toman nuevas versiones que hay, que ya salió bueno, otras Biblias, no voy a adentrarme en eso, pero no les es suficiente ya la Reina Valera. Es una tristeza que nos demos cuenta que ya hasta hay pereza para esperar de parte de Dios que por medio de su Espíritu Santo sea revelada la luz de su palabra. Ya no, ya hay pereza, ya para qué escudriño tanto, ya para qué oro tanto. Al cabo, si compro tal, fulanita tal, Biblia tal, ahí ya me viene bien explicado todo. No, hemos vivido y seguiremos viviendo equivocadamente, porque todo lo que va avanzando no es provechoso. Hay que aprender a discernir por medio del Espíritu Santo la palabra escrita, porque Dios nos da ese conocimiento, el cual ninguna otra traducción puede hacerlo, aunque usted y yo nos justifiquemos y digamos, es que en la otra Biblia sí le entiendo. Es necesario que espiritualmente podamos llegar a ese conocimiento de la palabra de Dios por medio de la verdad escrita. Y esa revelación solamente viene por medio del Espíritu Santo.
No le estoy juzgando. Fíjese bien lo que le digo. Usted tiene derecho a leer lo que usted quiera, la Biblia que usted elija, pero antes de comenzar a leer, ore al Padre y pídale, enséñame tú, Señor, revélame, dame discernimiento, qué es de ti y qué no es de ti, porque parecemos marionetas en las manos de muchas personas que a través de los tiempos han querido distorsionar la imagen de Dios y han querido distraer a los cristianos. Por eso hoy hay muchos dormidos, por eso hoy hay mucha pereza, porque es más fácil tomar una Biblia que te den un lenguaje fluido que a ti te interesa y que es cómodo para ya no estar arrodillado o arrodillada orando y pidiendo a Dios que te alumbre su palabra, que te alumbre el entendimiento, porque es diferente cuando tú lo haces. Cuando nosotros entramos en esa comunión con Dios, oramos al Padre, Él alumbra nuestro entendimiento y Él nos enseña lo que nos tiene que enseñar, sin necesidad de nosotros andar buscando y buscando y basándonos en otras cosas que no debemos. Yo he dicho y lo digo y lo sostengo, somos o no somos. Entonces, si le creemos a Dios que todo se discierne, esto se discierne espiritualmente, entonces si se discierne espiritualmente, Él alumbrará nuestro entendimiento y Él nos dirá lo que tiene que hablar a nuestras vidas y el mensaje que Él quiere que transmitamos. Y Dios, el mensaje principal que ha querido a través de todos los tiempos es que nosotros entendamos que hay un solo Dios verdadero. No hay más. Hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios nos mandó a su Hijo y nos amó de tal manera que lo entregó. Y Él dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo quién es Él. Entonces, ahorita en estos tiempos, la mayoría de las personas están pensando y creyendo que em, en la energía, que es ¿cómo le nombran a eso? Como algo, un efecto de atracción, algo así, no sé, algo así mencionan. La gente quiere creer en todo, menos en Dios. Esa es la realidad. No es que quieran creer en una energía, no es que quieran creer en una talla de imagen, no es que quieran creer en su Dios, que son ellos mismos, porque su vanidad llega a tal grado de que, pues yo soy el más bonito, el más guapo, la más bonita, la más guapa. Ay, mira, yo tan bonito. Sí, a veces creamos nuestro propio Dios de nuestra persona. No solo eso, sino también hay ocasiones en las que utilizamos am, la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Cuando la palabra de Dios se tiene que practicar toda, pidiéndole a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a que nosotros seamos transformados, a que nuestra vida sea diferente. Bueno, pues dice aquí en la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero te has detenido a pensar un poquito de qué manera Dios dio a su Hijo. Fíjate, antes de que viniera Jesús, antes de que fuera crucificado, antes de que Él estuviera a la diestra de Dios Padre, ya se había hablado y se había profetizado que Él vendría. Y hoy, en esta preciosa y hermosa hora, te lo voy a leer en la palabra de Dios, en el libro de Isaías. Y te voy a leer del capítulo 52. Te voy a leer del 13 al 15. Y luego me voy a brincar al 53. Dice la palabra de Dios de esta manera. En Isaías 53, si gusta sacar tu Biblia. Si no quieres sacar tu Biblia, yo te lo leo con mucho gusto de todas maneras. Pero es importante que la saques y que agarres una plumita y una libreta. Anota, anota todo lo que escuches de un predicador.
de un evangelista, de una anciana como yo que enseña. Anota. Y luego, a solas lee, aparte, para que tú sepas, para que te des cuenta. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar. El orador se equivoca, pero Dios nunca se equivoca. Él no se equivoca. Entonces, dice la palabra de Dios en Isaías 52, versículos del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Profunda la palabra de Dios. He aquí que mi siervo será prosperado. Dice en el 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate en quién cargó Dios el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías habló acerca de Jesucristo. Habló acerca de ese siervo de Jehová que iba a venir a padecer y a sufrir por ti, por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cada cual se apartó por su camino. Y hoy en día es lo mismo. Tú decides y dices, yo creo en Dios a mi manera. Tú decides y dices, yo creo nada más en la teoría del Big Bang, se puede decir así, no lo sé, pero solo Dios sabe. Porque no sé, no soy una persona preparada, ni letrada, ni una persona estudiada, no. Yo simplemente soy una sierva de Jesucristo, pero sí sé que esta es la verdad. Y sí sé, y la he vivido, y la he experimentado, y he estado agradecida con Dios por todo. Fíjate bien, se cree en la teoría de que venimos del mono. O sea, cuando tienes problemas le pides a un gorila. Se cree en la teoría de la energía. Entonces, cuando cae un rayo del cielo, le pides un milagro. Se creen en la teoría de la atracción o de la prosperidad. Entonces, a las riquezas le pides el milagro cuando necesitas alguna salud o sanidad. Deciden creer en imágenes de talla. Deciden creer en su misma persona. Entonces, cuando estás bien enfermo, dices Santa Idalia, cúrame. O Santa Larita, porque así estoy en este canal. A ver, cuando estás enfermo, ¿dices eso? No, porque por muy ateo que se diga el hombre, por mucho que diga que cree en esto y que cree en otro, he visto a través de todos estos años
cómo en los momentos de debilidad más extremos del hombre, siempre dice, Diosito, ayúdame. Diosito, perdóname. Diosito, te necesito. Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios por esas personas. Porque hay personas que aún muriéndose, aún estando en aquel déficit físico, muriéndose, aún así maldicen, aún así reniegan, aún así no quieren nada con Dios. Jesucristo, dijo Isaías, como sin parecer, o sea, molido por nuestro, molido. Y usted se asombra, y usted se asusta, y usted dice, ay, la película de esa de que hicieron de la pasión de Cristo, esa tan sanguinaria, tan fea. Usted se asusta. No es nada, no es nada, no es nada, se lo prometo. Porque imagínese todos los golpes que le dieron a él. Fue molido, molido su rostro, molido su cuerpo, molido, molido. Le cubrían el rostro, lo golpeaban y decían, a ver, adivina quién te pegó. Molido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, herido y abatido por nuestra causa. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, por su llaga. ¿Se acuerda cuando le abrieron para ver si ya estaba muerto? Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y una vez dijo Jesús que tenía misericordia de las personas, porque eran como ovejas sin pastor, como ovejas que no tenían pastor. Hoy tenemos un pastor, pero hay que entender. Isaías dijo, molido fue por nuestras rebeliones. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Tú estás creyendo hoy lo que yo te hablo? Estoy hablando la palabra de Dios. Te estoy diciendo que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero aquí dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién cree hoy en día? ¿Quién? ¿Quién cree hoy en día? Todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos vamos de aquí para allá. Son pocas las personas que se arrepienten de todo corazón y que realmente quieren y aman seguir a Cristo. Y nos justificamos porque muchas veces no queremos venir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no queremos dejar el pecado. No queremos dejar de seguirlo. Sabemos perfectamente que estamos haciendo mal, pero no nos conviene porque nos gusta y nos deleitamos en el pecado. Esa es la realidad. Fíjate lo que dice en Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios, Romanos 3, versículo 9, perdón. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? Todos. ¿Y qué dijo Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta carta la escribió Pablo a los romanos, pero sabemos que toda es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñarnos. Dice, y como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay bajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero aquí en Isaías nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos curados. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si escuchamos una, otra y otra vez que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo hemos escuchado tantas veces y no hemos valorado el sacrificio de la cruz, no lo hemos valorado, porque si lo valoráramos, tuviéramos un arrepentimiento genuino y una fe verdadera en su precioso Hijo Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios, aquí mismo en Juan 3:16. Ahora voy a leerle el 17. Porque en el 3:16 dice que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para no perdernos, para tener la vida eterna. Pero aquí fíjese bien lo que dice en el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oh Padre, fíjese de qué manera nos ha amado. De qué manera. No lo envió para condenarnos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese, Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere que todos seamos llamados a la luz de su verdad. El que cree, dice, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese bien, Dios no condena a nadie. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no fue, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjese cuál es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se fija por qué rechazamos a Cristo? ¿Por qué lo rechaza mucha gente? Gloria a Dios que yo no lo rechacé. Sí, lo rechacé mucho tiempo. Y me hablaban y me enojaba y corría a las hermanas y a los hermanos que me querían hablar de Cristo. Fui muy cruel con ellos porque mi entendimiento estaba cegado, mi mente estaba cauterizada y mi corazón estaba endurecido porque no era una buena tierra mi corazón. Pero un día me alumbró Cristo. Dice, y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué importante es que nosotros escudriñemos la palabra y no solo la leamos por leer o nos aprendamos un versículo por aprendérnoslo. No, es bien importante saber la profundidad de la palabra de Dios. Dios nos ha salvado de la ira venidera. Cuando tú y yo realmente nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, creemos que Jesús murió en esa cruz para el perdón de ellos y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando nosotros creemos que Dios lo mandó, cuando nosotros creemos que vamos a ser nosotros herederos de una vida eterna, entonces nosotros buscamos aquel cuarto, aquel rincón, aquel lugar para pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados y creer que Jesús murió en esa cruz para el perdón de ellos. Lamentablemente, muchas personas dicen, sí, sí, me arrepiento de todos mis pecados. Y sí, sí creo en Jesús, pero también creo en lo que yo creo. Entonces no has creído en Él, porque no puedes creer en lo que tú crees. Tú tienes que creer en lo que dice Dios y en lo que dice su palabra. Si tú no crees en eso, no.
Te la vives juzgando a tus hermanos, te la vives juzgando a los hermanos en Cristo que no son tus hermanos porque tú no has creído en lo que ellos creen y los juzgas. Y los juzgas de una manera severa, peor, peor que un verdadero incrédulo. Porque tú que tienes el conocimiento de la palabra, aunque nunca vas a la iglesia o vas allá a las 500, tú que tienes el conocimiento de la palabra y de vez en cuando visitas los templos cristianos, con tu mentalidad, con la dureza de tu corazón, tú eres el que peor juzgas a los cristianos. Tú eres el que menos valoras lo poco que puedan hacer ellos bueno en esta tierra. Todo el tiempo estás juzgándole, todo el tiempo estás condenándole. Y más tristemente, cuando ya eres cristiano, que empiezas a ir a la iglesia y que empiezas a asistir, a veces eres más cruel tú que los de afuera con tus propios hermanos dentro de la iglesia. Uy, y peor, no vaya a ser que se le ocurra al hermano o a la hermana irse a otra iglesia que le quede más cerca o irse a otra iglesia que le quede más lejos, porque pobre hermano, es más condenado por los de adentro que por los de afuera. Porque luego dices que ya no es tu hermano. Pero si tú escudriñas la palabra, si tú lees la palabra, si tú buscas en la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios habla a la vida de cada hermano, de cada cristiano. Y Él es el que decide por un auténtico cristiano dónde debe de estar. Él es el que alumbra el entendimiento, Él es el que da el discernimiento, no el ser humano. Pero a veces nosotros como hermanos somos más crueles con nuestros hermanos en Cristo que los que están fuera. Y a veces la familia es más cruel, mucho más cruel con un cristiano que con una persona que vive en pecado. A veces la familia es más cruel con una persona que es cristiana que con aquel que toma, que con aquel que está perdido. A veces son más crueles. ¿Por qué? Porque a veces han dicho y han manifestado ciertos hermanos en Cristo que prefieren ver a sus hijos muertos antes que ser cristianos. Qué lamentable situación, pero entendemos, no juzgamos. ¿Por qué? Porque son personas que están muertas espiritualmente, que no les ha alumbrado Cristo en sus vidas, que no están a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no leen, porque no oran. Y los que leen y oran, aún así, siguen perdidos, porque están muertos espiritualmente. Siguen con sus ideas y tradiciones que traen arraigadas desde hace mucho tiempo, porque no les ha alumbrado Cristo aún. Cuando Cristo alumbra el entendimiento, te das cuenta de muchas cosas que ya no son parte de tu vida. No, no significa que yo soy una santa, no significa que yo soy una perfecta, porque aquí lo dijo su palabra. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No, no lo hay, no lo hay. Dios ha puesto en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios ha puesto en mí su Espíritu Santo para que yo pueda hacer esto que hago. Sin eso jamás podría. Separada de Dios jamás podría hacer nada. Criticada y juzgada, gloria a Dios, pero porque sigo en su camino. Él me ayude a no caer, porque dice la palabra de Dios que el que cree está firme, cuide de no caer. Pues Dios me ayude a no caer. Dios me ayude a fortalecerme cada día en su palabra y Dios me dé la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Hoy en este día yo te digo a ti, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hoy esta palabra que yo te estoy enseñando es para que vengas a un arrepentimiento auténtico para con Dios y un verdadero creer en su Hijo Jesucristo. Quiero que entiendas que mucho antes de que Jesús viniera aquí, ya Isaías había profetizado lo que iba a pasar con él. Y pasó. Y no es como esa peliculita que nos ponen suavecita. No, realmente él fue molido por tus rebeliones, por mis rebeliones, por tus pecados, por mis pecados, por nosotros fue molido. Y aún no queremos entender de qué manera Dios amó tanto al mundo, porque nos ha amado tanto, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿De qué nos perdemos? ¿Te has puesto a pensar? Sin Cristo el hombre vive sin fe y sin esperanza. Sin Cristo no hay una vida en abundancia en esta tierra. Nada nos llena, nada nos satisface. Y lo que creemos que nos satisface temporalmente. Aún pensando nosotros que eso nos satisface siempre, siempre, siempre. O como algunas teorías de que, ay, de ti es de donde sale la felicidad. De ti sale la paz, de mí no sale nada bueno, por el amor de Dios, una vil pecadora, qué bueno va a salir de mí. Sin embargo, Dios nos habla y nos dice que envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, nosotros tenemos que saber que si tú te arrepientes de todo corazón, crees que Jesús murió en esa cruz para el perdón de tus pecados, entonces tú eres salvo. Pero no basta con eso, porque Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre principal, era un principal, era uno de los que sabía mucho de esos fariseos. Y él vino de noche, como tú alguna vez has ido en secreto a la iglesia para que no sepa tu familia. Él vino a Jesús de noche. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Así Dios te dice a ti en este día, tienes que nacer de nuevo. Y en la ignorancia de un hombre letrado, de un hombre que tenía mucho conocimiento, fíjate bien, mucho conocimiento, un hombre letrado, un hombre preparado, un principal entre los judíos, que era Nicodemo. Fíjate cómo estaba cegado su entendimiento. ¿Cómo tengo que nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi mamá nuevamente? Fíjate nada más. Así pasa contigo cuando tú estás muerto espiritual, cuando tú no vienes un arrepentimiento auténtico para con Dios y un verdadero creer en su Hijo Jesucristo. Ya deja de ver tantas cosas. Miras videos, miras documentales, mira todo para contender con la palabra de Dios, todo para que tus ideas que están aquí sean válidas, para justificar lo injustificable, para decir, yo estoy bien, porque esos que tanto dicen creer en Dios, ira, son unos hipócritas lo que andan haciendo. No, no hay hipocresía. Venimos a un Dios todopoderoso y perfecto que lo necesitamos porque estamos nosotros perdidos sin Él. Si así, yendo a la iglesia, leyendo su palabra, orando, escudriñando la palabra de Dios y todo, estamos batallando para esa transformación que es lenta, porque estamos tan habituados también como tú a que el cuerpo está enviciado a los deleites placenteros de este mundo. Batallamos mucho, mucho, más que tú, porque tú ya estás conforme. Tú dices, pues no, yo no soy hermano, no, pues yo no voy a ir, no, pues estás en una comodidad. Y el que es cristiano y conoce de las palabras, está cómodo, sin trabajar, perezoso, sin hacer nada, y no le interesa. Tienes que nacer de nuevo, dice la palabra de Dios. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? Arrepiéntete de todo corazón. Cree que Jesús murió en esa cruz para el perdón de pecados. Congrégate, lee la palabra, ora, pídele al Padre que alumbre tu entendimiento, que te dé el conocimiento de su palabra, que te ayude a poner por obra esa palabra. Deja de hacer lo que estás haciendo, porque aún Jesús perdonó. Y el ejemplo que todo el mundo pone es de la mujer, esa mujer que fue encontrada en adulterio, esa mujer que llevaron. Ese ejemplo está puesto por muchos pastores, por muchas predicas, por mucho, donde dice, ¿qué le dijo Jesús? Anda, vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea, arrepiéntete de todo corazón. Cree que Jesús murió en esa cruz para el perdón de tus pecados, pero no peques más. El que robaba, deje de robar. El que adulteraba, deje de adulterar. O sea, yo sé que no vas a poder. Yo sé que yo no puedo. Pero por eso tenemos el Espíritu Santo. Cuando tú te arrepientes, cuando tú crees en Jesús, entonces somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo viene en nosotros.
Y ese Espíritu Santo es el que nos redarguye a hacer lo correcto. Y no lo contristes siguiendo aquel pecado, siguiendo aquel pecado, siguiendo aquel pecado, porque lo contristamos. Y no se trata de eso. Se trata de poner el 100% de nuestra parte para que Dios termine de hacer el resto. Porque en tu carne y en la mía no vamos a poder. Y el que puede, Dios le ha dado ese don. Es un don extraordinariamente hermoso. Y solamente Dios espera que haya un arrepentimiento en esa persona y un verdadero creer en su Hijo Jesucristo. Cuando eso suceda, ese hombre o esa mujer va a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Porque independientemente de todo, Dios escogió lo necio, lo menospreciado, lo vil. Eso es lo que Él escogió. Porque imagínate, no hay perfecto, no hay justo ni a uno solo, solamente Jesús. Y dice su palabra en Romanos 3:24. Fíjate bien, dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ahí te va, para que entiendas qué bonita es escudriñar la palabra y saber esa vida eterna. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No te costó nada, no me costó nada, no nos costó. Agradecidos debíamos de estar, porque Jesús murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Nosotros merecíamos eso y más. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si tú y yo venimos a un arrepentimiento auténtico para con Dios y un verdadero creer en su Hijo Jesucristo, entonces, ¿qué pasa? Él perdona todos nuestros pecados pasados. Los pasados, los presentes y los futuros. Pero los presentes y los futuros solamente son pecado confesado es perdonado. Ya acepté a Cristo. Ya creo que soy perdonada de todos mis pecados. Ya voy a empezar a ir a la iglesia, ya voy a leer su palabra, ya voy a orar. ¿Y qué crees? Luego dices, ¿y ahora qué sigue? Bueno, lo más importante, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque no se trata de ir un tiempo a la iglesia y luego irnos y ya no volver. O no se trata de ir a la iglesia y ocupar una silla y vivir perezosamente en las cosas de Dios, a estar activo en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la misma pereza que mostramos en la iglesia es la misma pereza que tenemos en el hogar. En el hogar no leemos, no oramos, en el hogar no tenemos esa intimidad con Dios, porque estamos habituados a vivir distraídos por todo, porque nos conviene. Esa es la realidad, porque nos conviene. Porque es más rico el pecado, es más cómodo que realmente nosotros buscar una transformación en nuestras vidas. La esencia del ser humano no cambia, gloria a Dios por eso, porque tú y yo somos diferentes, gracias a Dios por eso también, porque yo tengo una forma de ser y un carácter, tú tienes otra forma de ser y otro carácter, y así cada uno de nosotros. Pero aún así, aún con todo lo que podamos hablar acerca de esto, sí hay algo bien importante que nosotros tenemos que aprender. Es a dejar que Dios nos vaya transformando. Es decirle, Señor, esto es en lo que yo batallo, esto es en lo que yo no puedo. Ayúdame tú por medio de tu Espíritu Santo y yo voy a poder. Entonces, solo entonces podremos. Solo no vamos a poder. Porque digamos lo que digamos, hacemos dioses aquí en la tierra. De todo hacemos Dios. Hacemos dioses del dinero, dioses de mi persona, Dios de los seres humanos. O sea, porque idolatramos personas, idolatramos animales, idolatramos cosas, idolatramos todo y lo idolatramos. Pero a quien de veras debemos de darles idolatría es adoraciones a Dios y no lo hacemos.
Y si no lo hacemos, entonces pagamos consecuencias. Y es cierto, no hay un ser humano que cambie, porque nuestra esencia es la misma. Lo único que hay en nosotros diferente es que mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros y es el que nos transforma cada día. Entonces, gloria a Dios, porque somos quien nos ha creado y que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y le doy la honra y la gloria a Dios, porque gracias a la terquedad de nosotros, porque somos tercos, seguimos permaneciendo en el Evangelio de Dios. Gracias a que nosotros hemos sido aferrados a las cosas, seguimos aferrados a las cosas de Dios. Y gracias a que Dios es bueno con nosotros, a que Él puso tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros, a que Él nos vio primero, a que Él nos amó primero. Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Sí, tal vez se te haya hecho el video muy largo, pero créeme, es de edificación. Isaías desde antemano dijo todo lo que iba a padecer Jesús. Mira la película esa, mírala, mírala. Mira esa película versión actualizada que hizo Mel. No termino de decir porque no sé si esto sea bueno o malo, pero bueno, busca la película de la crucifixión, pero en Mel, y ya pones lo demás, ya sabes quién es. Mírala completa, ponle mucha atención, pero cuando la estés viendo, recuerda estas palabras que te voy a decir. Molido fue, sin parecer alguno, así dice su palabra. Molido sin parecer alguno, o sea, ¿cómo tendría sus ojos hinchados de tanto golpe? Su boca, su cara, molido, molido, su cuerpo, porque lo latigaron, molido, molido, molido. Ese personaje que vistes ahí no es nada comparado con la realidad. Y cuando la veas y cuando recuerdes estas palabras, entonces pídele a Dios que te ayude a tener un verdadero arrepentimiento para con Él y un verdadero creer en su Hijo Jesucristo. Pídeselo, que no sea la emoción de lo que vistes, que te cause aquel sentimiento de llorar y ay por las emociones. No, que no sea la emoción, que sea verdaderamente algo que fluya desde adentro de tus entrañas y digas tú, oh, fue peor y lo hizo por amor a mí, para perdonarme todos mis pecados. Entonces, solo entonces, pídele a Dios que te ayude, que te dé el querer y el hacer por su buena voluntad. Y dile, quiero ser tu hijo o tu hija. En esta hora quiero arrepentirme de todo corazón de todos mis pecados y creer que Jesús murió en la cruz para el perdón de ellos. Que Dios alumbre tu entendimiento. Yo bendigo tu vida, quien quiera que seas que estás viendo este video. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo de todo corazón que tu vida sea transformada. Y deseo de todo corazón que Dios ponga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en ti. Arrepiéntete de todo corazón. Cree que Jesús murió en esa cruz para el perdón de tus pecados. Busca un lugar donde congregarte, pero pídele a Dios cuando vayas a ese lugar y dile, Señor, este es el lugar correcto en el que debo de estar. Que Él alumbre tu entendimiento. Busca hermanos maduros en esa congregación. Se conocen, son personas diferentes. Puedes ver un montón de hermanos, pero tú sabes cuál es el hermano maduro. No aquel fariseo que nada más anda señalando y mandando al infierno, sino aquel que predica, no solamente con la palabra de Dios, sino tratando de vivir como a Dios le agrada. Acércate a esos hermanos, ten esos hermanos como compañeros, aprende de ellos y crece y madura en la palabra de Dios. Sale a evangelizar con ellos, aunque tú no pronuncies una palabra. Deja que ellos hablen y Dios alumbrará tu entendimiento. Y un día tú también hablarás la palabra con denuedo. Evangeliza con ellos. Si tienen una obra, participa en esas obras. No obras teatrales como hoy, que hay muchas iglesias que tienen, no les juzgo, no les juzgo. Ellos buscan la manera de ganar almas para Cristo, yo lo entiendo. Hacen muchas obras para
como obras como de teatro, pero no son obras, son como tipo testimonio para que la gente conozca y sepa. Pero yo te sé decir que es mejor la luz de la palabra, la verdad así tal cruda como es, sin adornos de música, sin adornos de nada, sin adornos de escenarios, no. Haz las obras que hagan otros, por ejemplo, una obra de dar una despensa, una obra de ir a ayudar, una obra de cuidar o de sostener a aquel hermano, barrerle, trapearle porque te necesita. Esas obras que se puedan hacer en el amor de Cristo, haciéndolo como para Dios y no para el hombre, como para Dios y no para el hombre. Si lo haces como para Dios y no para el hombre, no esperas ningún tipo de recompensa de parte de la persona. Pero pídele a Dios sabiduría en todo, en todo. Busca dónde congregarte. Lee la palabra. Si no tienes Biblia, esfuérzate en comprar una, así como te esfuerzas en comprar un celular moderno, en que nunca te falte tu celular, esfuérzate en comprar una Biblia. Una Biblia, cómprate una Biblia. Una Reina Valera 1960. Y cada vez que la abras, cierra tus ojos y pídele a Dios, quiero conocerte, Señor, enséñame tú, porque las personas se equivocan. Y cuando vayas a la iglesia, llévate pluma, llévate libreta y anota todos aquellos versículos clave. Ay, dijo el pastor esto, ay, dijo esto otro. Y luego en tu casa, abre la libreta y busca a ver si es cierto lo que dijo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, porque el único que nos puede enseñar bien es Dios, porque nosotros como seres humanos nos equivocamos. Así es de que lee Isaías 53, puedes leer el 52, te dije que los últimos versículos, a ver, déjame, te lo busco, Isaías 52, sí, del 13 al 15, anótalo. Isaías 52 del 13 al 15. Y luego léete Isaías 53, léelo completito. Es un capitulito nomás. Trae, a ver, ¿cuántos versículos trae? Son poquitos. 13, 12 versículos. 12 versículos trae Isaías 53. Léelo, léelo. Y luego te brincas, anota. A Juan 3. Y léelo completito. Todo completito, completito, y que Dios alumbre tu entendimiento. Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Padre Celestial, en esta preciosa y hermosa hora yo bendigo, Señor, tu santo nombre y lo alabo, Señor. Te ruego y te suplico por toda persona, Señor, que escuche esta enseñanza hasta el final. Bendícele en gran manera, alúmbrale su entendimiento, Señor. Y te ruego por esta semilla para que caiga en buena tierra, Señor. Alumbra nuestro entendimiento siempre por medio de tu palabra, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, por todo aquel que está enfermo, sánale, Señor. Más permíteles que te den la honra y la gloria a ti, Señor, y guíalos a un arrepentimiento genuino para contigo. De la misma manera te pido que fortalezcas a cada familiar, Señor, que tiene que cuidar a los enfermos, Padre Celestial. Súpleles todas sus necesidades, alimento, pasajes, medicamentos, Señor. También te pido por los que están en las cárceles, Padre Celestial, pero no solamente por el que está en la cárcel entre rejas, Señor, sino por el que está cautivo en su mente, Señor, y en su corazón. Para que tú los libertes, Señor, y los lleves a un arrepentimiento para contigo, Señor. Fortaléceles en cada día de su vida, Señor, y suple todo lo que necesitan. Yo sé que tú tienes especial cuidado de las viudas y de los huérfanos, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias, Señor. Gracias, gracias. Pues Dios te bendiga. Que tengas un excelente y hermoso día. Besitos.